Shalom, shalom, shalom. Qué fresco, más rico hay aquí afuera. Por eso iba a continuar lo que es las series, el Talmud esencial, desde aquí afuera. Porque hay un buen viento, no recio, sino lindísimo, de verdad, Baruch Hashem. Vamos a ver en este video el Talmud, su importancia para el pueblo. Parte de las series del Talmud esencial. Históricamente hablando, el Talmud es el pilar central de la cultura judía. La cultura tiene muchas facetas, pero cada una de ellas, de aspectos numerosos, está conectado de alguna forma con el Talmud. Esta es la verdad, no solamente en la literatura que trata directamente con la interpretación y la continuación del Talmud, pero también en otros tipos de creatividad judía. La literatura halágica, sin duda, está basado completamente en el Talmud. Quizás la filosofía judía originalmente también atrae su inspiración de ella de una forma o de la otra. Es imposible de acercar al exégesis bíblico o judío o la filosofía esotérica sin conocimiento del Talmud. Aún las obras que no tienen conexión ostensiblemente con la literatura talmúdica, como la poesía o las oraciones, también están inspirados en varias formas del Talmud. El estudiante que clama entender la significancia y la intención del material también realizará aún de un repaso muy casual de esta literatura, que sería nada con el atento de absorber el conocimiento judío mientras ignorando sus fuentes básicas, el Talmud. La cultura judía fue creada a través de los siglos por los eruditos y fueron incapaces de poder estar afuera de la esfera de la influencia talmúdica. Casi todos no desearon hacerlo, pero cuando trataron de escribir algo importante similarmente, estas obras independientes y sus ideas principales eran métodos de expresión que estamos endeudados al Talmud o la literatura talmúdica. Un erudito medieval una vez dijo: cuando estudio Maimónides y su obra halágica, me aparece a mí como si habría entendido igualmente todas las obras halágicas y entendió igualmente lo mismo. Pero ahora que lo miro, realmente entiendo verdaderamente que solamente esas secciones que habría sido aplicado a mis conocimientos básicos del Talmud, de otra forma, no lo hubiese entendido de nada. Este hecho es lo más evidente de la literatura halágica y cómo igualmente no puede aplicar a otros tipos de literatura judía donde no están versados en lo que es los materiales básicos sin saber o conscientemente de la limitación de su entendimiento de estos textos. El Talmud no es solamente meramente importante en un nivel intelectual y un plano literario, sino va mucho más allá del alcance sociohistórico y sus implicaciones. Es razonable de seguridad que ninguna comunidad judía puede o pudiera sobrevivir por mucho tiempo sin la habilidad de estudiar el Talmud. Algunas comunidades no producen eruditos, pero en su medio hay causa de materiales de pobreza y falta de candidatos capaces, con el resultado de grados de autoridad o indiferencias. Cualquiera que sea la razón, sin embargo, el hecho de que no sobrevivirán por mucho tiempo sin lo que es conocimiento del Talmud. En el curso de la historia judía, varias comunidades étnicas han tratado de mantener su judaísmo y a veces basado en una tradición estrictamente sin erudición talmúdico. Este mismo proceso ocurre también en todos ellos y el componente de su judaísmo fue debilitado y comenzó a desintegrarse con significancias muy profundos de asuntos que ya no son completamente entendidos y es interpretaciones inapropiadas que fueron involucrándose de tal forma de que aparte de todos los esfuerzos de mantener las tradiciones, tales comunidades perdieron su vitalidad y en sí dejó de existir. A veces este proceso fue protractado
gradualmente con la tradición siendo más y más un asunto de cosa exterior que muestra una falta de capacidad de los sabios de poder concederle una nueva vida, o la asimilación inevitablemente siguió de esta mano. A veces el catástrofe fue tan rápido que las presiones externas fueron en sí exercidas sobre los judíos y eran incapaces de poder retenerse, y abandonaron su judaísmo, abrazando otras religiones que no eran originalmente de ellos. El poder del Talmud deriva de dos elementos. Primero, como hemos notado, el hecho que constituye lo que es el dorso espinal de las diversas conocimientos judíos, cuando es removido de forma de un intento malicioso o por fuerzas de inventos o otros componentes que tienen conexión mecánicamente el uno al otro, gradualmente se desintegran. La desintegración ocurre y cada individuo escoge de retener aspectos que apelan a ellos. De otra faceta, el Talmud, su significancia es relatado con un método singular de estudio, y así como hemos notado, el estudio del Talmud no puede ser confinado meramente en una memorización mecánica que involucra constantemente renovación y innovación, requiriendo participación activo y emocional, y involucra lo que es el intelecto del estudiante. Muchas personas también observaron que las leyes alágicas mecánicas por rota, por hábitos de simplemente hacerlo, tenía un efecto muy detrimental sobre las observancias de los mandatos. Puede estudiar muchas esferas del judaísmo y ser completamente pasivo en esta forma, pero el estudio pasivo transfiere en lo que es el centro de la gravedad que experiencia en otras esferas, y hace posible que ofrece un deseo de interpretación. Un hombre puede estudiar la Biblia o la Kabbalah intensivamente y con picardez, sin saberlo, inserta conceptos relevantes a su propio tiempo y lugar, pero después del tiempo llega a aparecer que a través de lo que aparece externamente ha sido mantenido lo que es el contenido interno que ha cambiado sin poder reconocerlo. Esto no es verdad del Talmud. Aunque aparece una demanda sin medida, menos de lo que es la fe interna y su reverencia, lo llama a un grado mucho más alto de participación activa. Esto no es la posibilidad de estudiar Talmud en una forma externalizado o foráneo de su forma de ser, siendo que un estudiante sincero llega a ser parte de la esencia del Talmud y por lo tanto un participante activo en la vida judía, en la vida creativa judía. En ciertas generaciones los sabios avisaron contra el excesivo estudio de la Biblia en sí misma, así como advirtieron contra el estudio de filosofías, aún filosofías judías, sin temor, siendo supervisado su estudio, por ejemplo, el estudio de Kabbalah. En todas estas esferas insisten que antes que un estudiante se profundice en estas profundidades, debe de llenar su barriga con el Talmud y sus codificadores, sin la cual pueden estar totalmente perdido o tergiversado en cuanto a su fe. Basado en lo que es la capacidad de estudiar otras áreas sin que sean tentados de buscar parcialidades o puntos de vista que desvía a la persona de lo fundamental del estudio de la Torá, siendo que el Talmud es tal de importancia fundamental al pueblo judío, que el estudio extensivo por cada judío que llega a ser un judío erudita es evidente, no solamente cuando es creado por el pueblo judío, pero más tarde en torno cuando es moldeado por el pueblo. No hay nada más efectivo de manera de señalar que el Talmud y su influencia tiene sobre el pueblo judío, separándolo de otras influencias, pero es posible de señalar algunos factores básicos. El erudito del Talmud es ciertamente una autocontradicción del tipo
de intelectualismo sagrado y pone sin paralelo el énfasis sobre lo que es la teórica, la analítica y el aspecto crítico del pensamiento humano. No hay individuo que pueda estudiar Talmud sin que sea o llegue a convertirse en un escéptico eterno o eternal. La forma del estudio en sí mismo está basada en una serie de preguntas y el estudiante a sí mismo es esperado de someterse bajo sus propias interrogativas y voces de sus propias dudas y problemas. A veces, el estudio talmúdico no es solamente meramente un ejercicio secular en desarrollando la mente o en la capacidad abstracta por el pensamiento. Muchas veces el tema de su intensidad, de santidad y lo que es la interrogativa y la búsqueda del hombre escéptico no solamente es excluido de los círculos de los creyentes, sino llega a ser más bien el vocero de la obra central de la religión judía, la prima fuente de la halajá en su conducta diaria. Este proceso crea una combinación única de la fe profunda y cuestionamiento de escepticismo que caracteriza el pueblo judío a través de las edades. Este autocriticismo, juntamente con la conciencia constante que va más allá de su realidad, en sí uno tiene que adherirse a lo que es el tema central de la existencia de la judeidad. Es interesante relatar las anécdotas que es el resultado de una serie de catástrofes personales que ciertos eruditos sienten en su fe cuando es debilitado y pregunta con grandes guianzas a uno que es mayor erudito de edad. Este sabio posee una dificultad de interrogativa desde Tosafot hasta el hombre que responde correctamente. Los sabios entonces poseen otro problema. Y de nuevo hallamos que el hombre provee la solución. Y ellos continúan en esta manera hasta que llegan a algún sabio que le diga: ¿tú ves? Aparte de estos problemas que se levanta, el Tosafot es verdad. Y el Santísimo, bendito sea Él, es también verdad. Aparte de todas las interrogativas, todos los problemas, tal conclusión es meramente por causalidad. Siendo este el caso, refleja lo que es la educación humanitaria que extiende el Talmud y su estudio en una combinación de habilidad y cuestionamiento correcto con la habilidad de crear armonía y un acorde entre diferentes elementos y puntos de vista. Y así, de esta forma, el estudio del Talmud nos ha guiado a todos sus estudiantes, todos judíos, quien a través de su talentoso estudio en búsqueda de la verdad, en los caminos a través de la cual se rehúsa de estar creando obstáculos con un atento insensate de buscar mejores métodos para resolver problemas existentes a cada uno de ellos. La búsqueda de la verdad es sin duda reflexionado no solamente en el Talmud mismo, sino en todas las esferas de la vida, las cuales y lo que se trata el estudiante cuando enfrenta el Talmud. Esta actitud también explica lo que es la incansable búsqueda de dimensiones alternativas de las cosas. El rehúso de mantener el contenido simplemente en soluciones generados y deseados de asuntos que en sí difieren a la luz de la verdad. La frase, por ejemplo, talmúdica, Vel Dilma Ipcha, que quizás sea lo opuesto a la verdad, o Ipcha Misbra, lo opuesto se mantiene. Toda esta influencia de acercamiento es todo con el fin de buscar la verdad en procesos de razonamiento del Talmud y de las literaturas sagradas. Este sentido crítico ha nivelado a la sociedad, en lo que es el mundo científico, a los problemas económicos, y a veces ha creado chispa para cosas de genios, que ha revelado otras posibilidades
lo opuesto del orden que existe. El Talmud es de verdad una herramienta poderosa para diseminar niveles de cabezas altas y o bajas. La espiritualidad judía siempre ha expuesto a un grado alto lo que es la tensión que existe social, económicamente y intelectualmente hablando, a tales presiones que inevitablemente anima al extremismo y de la concentración de aspectos materiales con el fin de escapar a una esfera mística remota del día cotidiano. El Talmud constituye, por lo tanto, un factor que establece una manera establezca lo que es un balance de las voces de sanidad en discordante a un mundo totalmente desunido. Su objeto es según el modelo que acuerde a su operación, siempre son prestados de este mundo para puntos señalando a consideración que son reales y nunca toma vuelo de la esfera prosaica y mundana. De la misma manera también nunca existió una realidad dentro de la pragmática y de una forma de su trasfondo fue siempre muy sensitivo a los grandes misterios de la Torá que urge a que actuamos y pensemos de una forma totalmente sin relación a la experiencia diaria y en el sentido común. La combinación de estos factores ha salvado al pueblo judío y la individualidad judía del doble peligro que existe en el materialismo de una forma y totalmente desconectado del misticismo de otra forma. Estas fuerzas que en sí restringen no solamente ha llegado a ser el Talmud lo más feliz medio de entre los dos extremos, y es por esto, sin certeza extendida, el síntesis combina ambos elementos en una manera única, la cual el pueblo judío siempre acude. Y aquí terminamos esto de lo que es la importancia del Talmud en el pueblo. Sin ella no tenemos balance, sin ella no tenemos argumentos, sin ella no tenemos la habilidad de ni siquiera preguntar las preguntas que debemos de preguntar. El Talmud es en sí la conversación por la historia. Y de verdad, si lo vamos a ver, como lo vamos a ver en el próximo video, el Talmud nunca ha sido completado. Todavía ocurre la conversación de cada tema. Shalom, shalom.